mucho caos y pocas nueces sería un buen título para definir el primer mes de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Desde que juró el cargo el pasado 20 de enero, el candidato republicano ha provocado un escándalo tras otro. Ha librado una obcecada batalla contra la justicia por una ley migratoria considerada islamófoba, ha atacado a los periodistas y a los agentes de inteligencia, ha perdido a su asesor de seguridad nacional en medio de una polémica con Rusia y ha desatado crisis diplomáticas con rivales y aliados por igual. La última polémica en este capítulo ha sido con Suecia. Trump se inventó el sábado que el país escandinavo había sido objeto de un atentado, lo que ha desatado innumerables comentarios en la red. Mientras las voces críticas tildan la puesta en marcha de la administración Trump de caótica e inoperante, el recién estrenado presidente insiste en que su equipo de gobierno funciona como una máquina perfectamente engrasada. Algunos analistas, como Michael D. Sheehan en The New York Times, apuntan que ese desorden que define las primeras 4 semanas del 45º presidente forma parte de una estrategia para desconcertar tanto a rivales como medios de comunicación. Por la mañana, una dosis de tweets incendiarios, por la tarde, alguna que otra declaración controvertida y, para terminar la jornada, la aprobación de órdenes ejecutivas diseñadas para cumplir promesas electorales. Estos son las 11 polémicas más sonadas que ha acumulado Donald Trump en su primer mes en la Casa Blanca. 1. Hechos alternativos o realidad paralela. La administración Trump llegó a Washington con unas cuantas mentiras bajo el brazo. O, como dijo la consejera del presidente, unos cuantos hechos alternativos. Y es que a Trump no le gustó nada que los medios señalaran la poca asistencia de público de su investidura, tal y como mostraba la foto comparativa del National Mall con la jura de Barack Obama en 2009 o la marcha de las mujeres contra el presidente que llenó las calles de la capital el día siguiente. Donald Trump tuvo la mayor audiencia que jamás haya presenciado una toma de posesión, dijo sin aportar datos el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. Polémico estreno por todo lo alto acompañado de una carga contra los medios de comunicación, que desde entonces se convertiría en una constante. 2. Órdenes y desmantelamiento del legado de Obama. El candidato republicano ha querido demostrar desde el primer día que va a cumplir con sus promesas electorales y, con ello, desmantelar el legado de Obama. La primera orden ejecutiva en llevar su firma fue contra la Obamacare, a la que siguió otra para retirar a Estados Unidos del Acuerdo Comercial Transpacífico, TPP, y otra para relanzar la construcción del oleoducto de Keystone XL y Dakota Access, lo que provocó la furia de los nativos americanos que apenas semanas antes, bajo la administración Obama, habían celebrado la suspensión del proyecto. 3. El muro con México. Primera crisis diplomática. La siguiente orden que escandalizó a medio mundo, al menos, al sur del continente americano, fue iniciar el proceso de construcción de la continuación del muro que hay en la frontera con México y que Trump ya había prometido en campaña. El mandatario aseguró que se llevaría a cabo en meses e insistió en que la factura iría a cargo de los mexicanos. Ello provocó que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anulara su visita a Washington, después de asegurar que su país no pagaría ningún muro. El desplante se convirtió en la primera crisis diplomática de la Casa Blanca republicana. Para complicar más el asunto, el responsable de prensa, Sean Spicer, propuso, por decir, según él, que Estados Unidos grabase el 20% de los productos importados desde México para costear las obras de la valla, cuya partida presupuestaria todavía debe ser aprobada en el Congreso. A todo ello, debe sumársele la conversación telefónica que mantuvo el líder estadounidense con su homólogo mexicano, a quien amenazó con enviar tropas norteamericanas al país sureño para tratar con los malos hombres allá abajo. Para Trump, Peña Nieto no está haciendo lo suficiente para detenerlos. Y las últimas deportaciones masivas de mexicanos indocumentados de Estados Unidos tampoco ayudan a mejorar las relaciones entre ambos países. 4. Veto migratorio y la batalla contra los jueces. Con todo, la medida más controvertida fue el decreto migratorio que prohíbe la entrada a Estados Unidos de personas procedentes de 7 países de mayoría musulmana, así como la suspensión del programa de refugiados. El veto islamófobo provocó una luz de protestas en las calles y los aeropuertos, mientras miles de viajeros de estos países con visados autorizados se quedaban sin volar. Trump aseguraba que no era un veto a los musulmanes sino a los terroristas, a pesar de que los ataques terroristas en suelo estadounidense con víctimas no fueron perpetrados por personas procedentes de los países vetados. El texto, redactado por Steve Bannon, fue escrito con tan poca precisión que los jueces no dudaron en suspenderlo, primero en Seattle y después en el Tribunal de Apelaciones.
Antes de perder la batalla contra el poder judicial, Trump destituyó a una fiscal que criticó la medida y no escatimó en ataques desmesurados contra los jueces, tan fuera de lugar que incluso avergonzaron a su candidato al Tribunal Supremo, el juez Neil Gorsuch. Una vez derrotado, Trump claudicó, sin dejar de desacreditar al poder judicial, y aseguró que escribiría una orden alternativa para adaptarse a la mala decisión de los jueces. 5. Voto popular ilegal. Parece que el presidente no tiene suficiente con haber ganado las elecciones presidenciales, ni estar gobernando el país desde el despacho oval. A Trump le duele haber perdido en la votación popular y por eso ordenó, tras 5 días de mandato, una gran investigación sobre el supuesto fraude electoral que hubo en los comicios de noviembre, pero que funcionarios electorales de todo el país niegan evidencias. Sin embargo, el mandatario afirmó en una reunión a puerta cerrada que había habido entre 3 y 5 millones de votos ilegales que fueron a parar a su rival electoral, Hillary Clinton. 6. Caliente llamada telefónica con Malcolm Turnbull. Las relaciones con Australia se tensaron después de que Donald Trump se pusiera al teléfono con el primer ministro de ese país, Malcolm Turnbull, sin haber sido informado del pacto de acogida de refugiados sirios que habían acordado con Obama. El líder estadounidense acusó a su homólogo australiano de querer exportar al próximo atacante de Boston y le dijo que, tras hablar con otros 4 líderes mundiales, su llamada había sido la peor que había tenido, de lejos. 7. Nordstrom, objeto de rabieta de Trump, olvidando que era presidente, acusó a la tienda de lujo Nordstrom de tratar a su hija de manera injusta por retirar una línea de ropa de su hija mayor Ivanka. Mientras el presidente era criticado por usar su silla presidencial para atacar a una empresa, su ayudante, Kellyanne Conway, creadora de los hechos alternativos, instaba a la gente a comprar la ropa y las joyas de Ivanka Trump, lo que era una clara violación del código ético del gobierno. Días antes, la controvertida asesora del presidente había metido la pata hasta el fondo al inventarse una masacre cometida por iraquíes en Kentucky para justificar el veto migratorio. 8. Primera operación militar con soldado y civiles muertos en el terreno militar. Trump tampoco ha escapado de las trifulcas. El mandatario se apresuró a dar luz verde a una operación contra Al-Qaeda en Yemen, que debía hacerse una noche sin luna, como decidió Obama con el Pentágono, pero no fue así, y la misión acabó con la muerte de un soldado estadounidense, una decena de víctimas civiles y la destrucción de un helicóptero de $75 millones. 9. El escándalo Flynn aviva las sospechas sobre Rusia. En menos de 3 semanas de gobierno, Trump sufre su primera baja en el equipo. El asesor en seguridad nacional Michael Flynn dimitía tras publicarse en la prensa que discutió con el embajador ruso las sanciones contra Rusia antes de tomar posesión de su cargo y se lo ocultó al vicepresidente, Mike Pence, y a otros funcionarios de la administración. Los contactos del ex general con Moscú han sido considerados potencialmente ilegales según la ley Logan, que prohíbe a ciudadanos estadounidenses negociar con países que están en disputa con Estados Unidos. 10. Andy Kushner se retira por falta de apoyos tras las numerosas críticas por parte de senadores republicanos y demócratas por su historial empresarial y personal. Henry Kushner, designado por Trump para ocupar la Secretaría de Trabajo, retiraba su candidatura antes de que el Senado le rechazara estrepitosamente. Se trataba de la primera retirada de un nominado por el presidente para formar parte del gabinete ministerial y un nuevo golpe para el líder estadounidense, después de la renuncia de Flynn esa misma semana. 11. Ataque a los medios y unas cuantas mentiras más en una comparecencia de prensa de más de 1 hora y 20 minutos la semana pasada, la primera en solitario desde hacía días. Donald Trump se esmeró en su práctica habitual de acusar a los medios de comunicación por publicar lo que él considera noticias falsas, y por ser deshonestos y estar fuera de control. Sin embargo, las comprobaciones de datos de algunos medios constatan que precisamente sería el mandatario estadounidense quien estaría mintiendo sin límites. Entre las falsedades aseguradas por el presidente, la ya mencionada idea de que la administración Trump funciona como una máquina bien engrasada, cuando en realidad, según la agencia Associated Press, el nuevo gobierno estadounidense ha producido menos novedades legislativas significativas que Obama en su primer mes. Parece que la táctica de la Casa Blanca de distraer a base de ruido se ha vuelto en su contra.